Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, abran sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 2. 4:2. Puestos de pie, vamos a leerlo, hermanos. Como siempre, yo leo en alta voz y usted me va a seguir ahí con su vista. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero hablarles de la palabra salvación. Dice, y en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa mañana. Ahora le pido que bendiga este mensaje. Ayúdeme a exponerlo de una manera clara y sencilla, entendible. Ayúdeme a hacer una bendición, por favor. Le pido esto y le doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Y apague, por favor, su celular. Ayúdeme a apagar su celular. Nadie saliendo, nadie entrando. Es tiempo de estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. Voy a darles un poco de información antes de entrar de lleno al mensaje. Los judíos que vivían especialmente en la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Judea, estaban bajo el dominio, bajo el imperio romano. Y eso es para que podamos entender mucho mejor las escrituras. Habían sido conquistados por el país y el ejército más poderoso en aquel entonces en el mundo. Los soldados romanos y las autoridades romanas eran conocidas por ser crueles, ser duras y ser injustas y ser hasta criminales. Un imperio, hermanos, feroz, un imperio fuerte, un imperio poderoso, un imperio injusto, un imperio saqueador. Y el pueblo de Dios estaba controlado, estaba bajo el imperio romano en esos tiempos que acabamos de leer esto. A consecuencia de tener sobre ellos el imperio romano, el pueblo judío estaba pasando por una gran pobreza, hermanos, por hambre. Había una situación muy triste y lamentable, pero en el corazón de los judíos había una luz de esperanza, porque los profetas habían profetizado la venida de un libertador, de un salvador para ellos. Y ahí estaba esa esperanza de que viniera un líder, el Mesías, un hombre que los salvara de los romanos, que les diera completamente libertad, que hiciera justicia. Estaban esperando, hermanos, a un hombre así. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo número 1, versículo 21-23, y dará luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y luego dice, hermanos, de sus pecados. No dice de los romanos, hermanos. ¿Qué estaba esperando el pueblo judío? Alguien que los salvara de los enemigos, que los salvara del imperio romano, que los salvara de la miseria y de la pobreza, que los salvara de la injusticia. Ellos estaban esperando eso. Y hermanos, y viene su Salvador, Jesús. Pero dice,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora escúcheme bien, ¿por qué los judíos habían llegado en esa condición tan pobre? Esa condición de maltrato y de injusticia. ¿Qué los había llevado a esa situación? El pecado, hermanos. El pecado. Y sabe que es exactamente lo mismo con el mundo, hermanos. ¿Cuánta gente está batallando económicamente? Millones están en la miseria, viviendo en las calles, no teniendo para comer, no teniendo para pagar impuestos. Hermano, ¿cuánta gente está batallando en el mundo? ¿Por causa de qué? De lo mismo, del pecado, hermanos. Y es algo que los judíos no entendían y es algo que este mundo no entiende, hermanos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. A veces leemos muy superficialmente esto, hermanos. Pero el profeta había dicho que una virgen daría a luz un hijo. ¿Sabe, hermanos? Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cómo una señorita virgen va a dar a luz? Eso no es posible, hermanos. Pero era una señal milagrosa. Los profetas dijeron: una virgen va a dar a luz a un niño. Será Dios con nosotros. No es posible que una mujer virgen dé a luz. Pero Dios hizo el milagro, hermanos, con María. Concibió del Espíritu Santo. Eso debería haber asombrado a toda la nación. Pero ahora, hermanos, allá en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios, hermanos, 10 y 11, dice: pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otra vez esta palabra, un Salvador. Un Salvador. ¿De los romanos? No. ¿Del ejército más poderoso? No. Un Salvador. Cristo el Señor. Los judíos estaban esperando a alguien poderoso que luchara a favor de ellos, que les diera la libertad, que se acabara la injusticia, que se acabara el hambre, que se acabara la esclavitud. Hermanos, estaban esperando eso, pero Dios les envió un Salvador. ¿Salvarles de qué? Hoy en las redes sociales se habla mucho de religión, mucho de iglesias, mucho, hermanos, de Dios, de prosperidad, de salud, de bienestar. Pero el mensaje central, el mensaje más importante que el planeta debe escuchar, es que Jesucristo, hermanos, vino a salvar el alma humana. Debe el mundo saber que el Cordero de Dios fue inmolado por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, salvarnos del infierno y llevarnos a su gloria. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. ¿Y qué sucedió con los judíos cuando vieron a un carpintero humilde y sencillo y pobre? Se decepcionaron, porque ellos no esperaban eso.
Pero ellos ignoraban lo que muchos ignoran, hermanos. Lo más grande que podemos recibir o hemos recibido muchos de parte de Jesucristo es habernos salvado de una vida perdida y pecaminosa, hermanos. Alguien puede estar esclavo de cualquier pecado y a causa del pecado estar en la miseria y enfermo y deprimido, pero cuando Jesús viene a su vida, le perdona todos sus pecados, esa persona, hermanos, es levantada y restaurada por el Señor y ya no va a vivir en la miseria. Porque, hermanos, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Hermano, la maldición en todo este planeta tiene que ver con el pecado. Y Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y la segunda cosa, darnos, hermanos, la vida eterna. La vida eterna. En San Juan 3:16 dice la palabra de Dios, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Los judíos esperaban un Salvador de su pueblo, de su nación. Esperaban el Salvador que los liberara, los ayudara. Pero gloria al Señor, hermanos, que Jesucristo no vino a salvar a los judíos nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me recuerdo, ya hace años de esto, hermanos, lo escuché de un pastor, de un predicador, de que un pastor de jóvenes llevó a sus jóvenes a una plaza a predicar. Y de promoción hicieron globos con la frase Juan 3:16, Dios te ama. Y esos jóvenes y el pastor de jóvenes entregaron volantes, entregaron folletos, predicaron al aire libre, regalaron globos aquí, globos allá, cada familia, cada niño, un globito. Y la gente seguía su camino. Y parecía que todos los habían ignorado. Este joven pastor se reunió con todos sus jóvenes y le dijo, ¿saben qué? Discúlpenme. Hicimos un gran trabajo, pero fracasamos. La gente no quiso saber nada de Dios. Y se fue triste el joven predicador. Pasó un tiempo y este joven predicador fue a una conferencia y el pastor que organizó la conferencia, estando en el púlpito, dijo, antes de comenzar con el mensaje, quisiera que me levantaran su mano si alguien tiene una acción de gracias. Y por allá se levantó la mano de un jovencito, dijo, pastor, yo tengo una acción de gracias. Y ahí estaba el pastor joven. Dijo, a ver, mijo, ¿cuál es tu acción de gracias? Y este joven se levanta y dice, pastor, quiero decirles que yo vivía una vida muy infeliz. Mi padre y mi madre todos los días peleando. Era el pan diario de mi familia. Yo veía a mis hermanitos batallando por alimento, espantados por las discusiones de mi padre y de mi madre. Dice, pastor, yo llegué a un punto en que ya no pude soportar ver a mis padres pelear. Ya no soporté ver a mis hermanitos estar batallando y sufriendo. Y me metí con mi corazón roto a mi recámara y agarré un mecate y lo metí a mi mochila, y cerca de mi casa había un cerro y salí con esa mochila y un mecate ahí en la mochila. Me subí a un microbús y fui directo a ese cerro con el pensamiento de ahorcarme y acabar de una vez con mi vida. Dijo, yo quería hacer eso, ya no aguanté más. Pero cuando yo me subí a ese microbús, adelante de mí iba una familia con un niño y traía un globo en su mano el niño que decía, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al leer esa frase sentí como un abrazo de Dios y me di cuenta que sí había alguien que me amaba, y ese era Dios. Y pastor, y ahí me convertí y aquí estoy. Hermanos, gracias a nuestro Dios, no vino a salvar nada más al pueblo judío, vino a salvar a todo el mundo, porque Él ama a todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Los cristianos como que nos olvidamos de eso. Y la gente en el mundo de igual manera buscan que Dios les dé dinero, buscan que Dios les dé salud, buscan, hermanos, que Dios les dé una casa, buscan que Dios les dé un carro, y Dios lo puede hacer, hermanos. Pero Dios no envió a su Hijo a eso. Envió a salvarnos del infierno, a perdonar nuestros pecados y, hermanos, y darnos un lugar en la eternidad, en el maravilloso cielo. Mi cuñada, semanas pasadas, habló conmigo. Me dijo, Héctor, vamos a comenzar a asistir a la iglesia, porque ellos no asistían regularmente. Dice, tu hermano Carlos, antes de morir, nos dijo, quiero que todos vayan a la iglesia. Leti, llévatelos a todos a la iglesia. Dice, y ya empezamos a ir a la iglesia. Mi cuñada me dice, Héctor, Carlos murió con una paz, con una tranquilidad. Y antes de morir nos dijo, vayan a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque al lugar donde tú lo enviaste a Veracruz era una clínica cristiana. Dice, le hablaron de la Biblia, le hablaron de Jesucristo, le hablaron del perdón de pecados, y yo siento que ahí arregló bien su corazón y su fe creció y estuvo listo para partir al cielo con tranquilidad. Hermano, eso es lo que nos debe de llenar de paz a nosotros, hermanos. Hermano, debes de creer que cuando recibiste a Cristo en tu corazón, todos nuestros pecados fueron borrados. Somos limpios con la sangre preciosa de Jesucristo. No vamos a llegar con ninguna deuda, porque Jesús ya pagó nuestra deuda en la cruz de Calvario. Sí, Dios puede sanarnos, Dios puede suplir una necesidad, pero hermano, Dios mandó a su Hijo para perdonarnos y salvarnos del infierno y llevarnos al cielo. San Juan 3:17, mire lo que dice Jesús. Ahí dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ¿quién? No olvide la palabra salvación. Salvo. ¿Salvo de que no te enfermes? No, Señor. ¿Salvo de que no te mueras? No. ¿Salvo de que no te asesinen? No. Hermano, el Señor Jesucristo no vino a condenar al borracho, no vino a condenar al homosexual, no vino a condenar al ratero, no vino a condenar al fornicario, no vino a condenar al brujo. Cristo no vino a condenar al mundo. Y hermano, y pareciera que mucha gente así lo ve, por eso aborrecen a Jesús. Me gustaría que leyeran esto. Cristo no vino a condenar a nadie. Ni al más malo, ni al más perverso, ni al más cruel, ni al ateo. No vino a condenar a nadie. Vino a salvar a todos. A todos. No vino a condenar al mundo, sino fue enviado, hermanos, a salvar al mundo. Miren, la palabra de Dios en San Juan 4:42, cuando la samaritana conoció a Jesús. En el versículo 42 de Juan 4:42 dice, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de ¿cuántos hermanos?
Híjole, hemos leído tanto la Biblia y escuchamos tanto la Biblia que muy ligeramente vemos esto, hermanos. Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a ver un poquito de eso también, hermanos. Las 10 tribus de Israel habían sido, hermanos, esparcidas por todas partes del mundo, por el imperio asirio. En Samaria, capital de Israel, el rey sirio había llevado gente extranjera a vivir a Israel, sacar a los israelitas, dejar a los más pobres y hermanos, y traer naciones paganas con sus dioses a Samaria. Los samaritanos eran una mezcla de gentiles con judíos. Pero aunque eran samaritanos, aunque tenían raíces paganas y raíces israelitas, sabían, hermanos, que había alguien que Dios enviaría para salvar no a los samaritanos, para salvar no a los judíos nada más, sino para salvar al mundo entero, hermanos. Los samaritanos dijeron a esa samaritana que creyó en Cristo y se convirtió, dijo, no, ¿sabes qué? Yo no solamente creemos en lo que tú nos dijiste. Ahora nosotros creemos que este hombre es el Salvador del mundo, Cristo. Mire, allá en Hechos, hermanos, Hechos, capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de Dios, hermanos. 10:30. Ahí tenemos. Permítame tantito. Bueno, son dos pasajes, hermanos, la salvación de Cornelio, pero vaya al 16:30. Vamos a brincarnos el 10. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser qué, hermanos? Otra vez la palabra salvo. Tenemos que aprender esto, hermanos, hoy. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar la salvación en Cristo. Habían sido azotados y encarcelados. Dios, hermanos, milagrosamente hace que venga un terremoto y se abren las celdas. Y el soldado, estamos hablando aquí de un soldado romano. La ley es que si el soldado dejaba libre a un preso, tenía que pagar con su vida. Él traía una espada. Y al darse cuenta que las celdas se habían abierto, dijo, ya no tengo remedio. Y él mismo se iba a matar. Pero Pablo le dijo, no lo hagas, todavía estamos todos aquí en las celdas. Y al ver ese milagro, hermanos, y al haber escuchado a Pablo, él dice, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Salvo de qué? Tenía salud, tenía una espada, tenía una familia, no estaba enfermo, no estaba muriendo de hambre. ¿Salvo de qué? No estaba en peligro de muerte. ¿Salvo de qué? Y sabe, hermanos, la mayoría de gente, y algunos cristianos se han olvidado de esto, la mayoría de gente siempre está buscando a Dios por algo material, por algo, hermanos, pasajero. ¿Ha escuchado a alguien abiertamente decir, hermanos,
hey, ustedes que llevan una Biblia, hermanos, ¿qué debo hacer para salvarme del infierno? ¿Qué debo hacer para ser salvo de la esclavitud del pecado? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? No, la mayoría de gente, hermanos, están buscando, oren por mí para que Dios me sane. Oren para que tenga un trabajo. Oren para que Dios me dé una casa. Y hermanos, son cosas necesarias, está bien. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, y algunos de ustedes que tienen que entender, hermanos, Cristo vino a salvarnos del infierno para llevarnos al cielo. No vino para hacerte rico y concederte todos los caprichos, porque hay a quienes se amargan. Ay, es que yo me entregué a Cristo y creo que me ha ido más mal que antes. Hermano, Dios te salvó de tus pecados. Dios te salvó del infierno. Dios tiene un cielo para ti. A eso vino el Señor. Y gracias a Dios por su misericordia, que Dios sigue haciendo milagros. Pero Él vino a salvarnos del infierno para llevarnos, hermanos, al cielo. Y debemos estar bien agradecidos. Si lo único en esta vida, hermanos, que tenemos es la promesa de ir al cielo, hermano, vale la pena todo lo que tengamos que sufrir. Todo lo que tengamos que sufrir. Tengo 61 años y ayer, hermanos, meditando en ustedes, meditando en esta ciudad, meditando en mi país, yo decía a Dios, tengo 61 años. Ay, Señor, nada más me quedan 9 años. ¿Cómo quisiera más años? Estoy orando por una clínica psiquiátrica, estoy orando por una casa de hogar, estoy orando por un centro de rehabilitación y ahora las hermanas que están de mi edad quieren un asilo de ancianas también. Y digo, Señor, no me van a alcanzar 9 años. No me van a alcanzar. Pastor, ¿por qué quiere vivir más de 70 años? Para que me alcance mi vida para hacer más para Dios. Porque si no, ¿para qué quiero más años? Mire, hermanos, lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para animarlo. Allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 15. Dice, palabra fiel. Palabra fiel. Vamos a hablar un poquito de fiel. Cuando se dice, este hombre es fiel a su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre nunca ha engañado a su esposa y nunca engañará a su esposa. Este hermano es fiel a la iglesia. Es un hermano que sabemos que el domingo va a estar aquí porque es fiel. Entonces, hermanos, Pablo le escribe al joven Timoteo, palabra fiel que no falla, que es segura y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor vino a salvar a los pecadores. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos pecadores. Yo les he dicho y se lo seguiré diciendo, hermanos, porque es muy fácil que se les olvide a algunos de ustedes. Yo padezco varias enfermedades, hermanos. Los médicos le han dicho a mi esposa, en una de estas, su esposo puede terminar. Yo no sé cuántas veces que he llegado al hospital, hermanos, le han dado a mi esposa unas hojas para que mi esposa las firme, porque no saben si voy a salir del hospital. Fírmele, señora, su esposo viene muy grave. Hermanos, yo no soy una persona rica. Yo no soy una persona que tenga abundancia. Vivo de una manera sencilla como la mayoría de ustedes.
Pero hermanos, soy una persona tan feliz y vivo tan en paz y tan agradecido con Dios. Pastor, a pesar de los pesares, sí. Porque hermanos, si algo Dios quitó de mi vida, son mis pecados, hermanos. Si algo Dios hizo es librarme de las garras del maldito diablo, hermanos. Yo soy libre en Cristo, hermanos. Y hermanos, y Dios me ha dado la victoria sobre mi muerte, porque el día que yo muera, hermanos, no seré exterminado. El día de mi muerte se abrirán las puertas del cielo para mí. Por eso vivo profundamente agradecido con Dios. Yo soy una persona, hermanos, que pocos, quizás como yo, sueño, hermanos, híjoles, mis sueños son casi tan reales, hermanos. Y mis sueños tienen que ver por lo que yo creo de la Biblia, hermanos. Les platicaba a los hermanos este sábado, creo que fue este sábado el pasado, que estaba soñando, hermanos, que estaba en un lugar, pero enfrente de mí había una puerta, había un arco sin puerta enorme, con unas piedras labradas como canteras de color rosa y blanco, bien hermosísimas, hermanos. Y de aquel lado del arco, hermanos, había un bosque de árboles hermosísimos, hermanos, que jamás en mi vida había visto. Y yo iba a cruzar esa puerta, hermanos, ese arco tan enorme. Y cuando yo cruzo, yo a mí mismo en el sueño digo, ¿estaré soñando o ya estoy en el cielo? Ya no sabía yo, hermanos. Mis sueños son tan, casi tan reales. Y yo ya no sabía, hermanos, y ya me había muerto, estaba soñando. Pero en el sueño, hermanos, dije, me voy a dar cuenta si estoy soñando o realmente fui al cielo. Me metí al bosque y corté una tecata de esos árboles bonitos y me la metí al PAMS. Y ahí la puse. Dije, cuando despierte, voy a meter la mano en el PAMS. Y si saco la tecata del árbol, es que sí estuve en el cielo. Y hermanos, sí que despierto en la madrugada y que me meto la mano al PAMS, hermanos, increíble, hermanos. ¿Qué cree que había en el PAMS, hermanos? No había nada. Miren, hermanos, desde que yo nací hasta hace 3 semanas, nunca, jamás había tenido una experiencia como la que tuve. Fuimos a una cabaña, mi esposa y yo y 3 familias más. Y ya he ido varias veces yo ahí. Estábamos dormidos, hermanos, en la noche, de allá en la montaña oscura, que empiezo, hermanos, a tener un sueño. Parecía tan real, hermanos. El diablo me estaba agarrando mi mano derecha y me estaba jalando. Y sentía sus manos y sus uñas, sus dedos así. Nunca me había pasado jamás en la vida, hermanos. Y hermanos, y empiezo yo a pelear y a decir versículos de la Biblia y la sangre de Cristo y lárgate, maldito diablo, y peleándome, hermanos, con el diablo. No le vi la cara, nada más sentía su mano y vi su mano. Pero era un sueño. Despierto y mi esposa me dice, papi, estabas hablando, estabas gritando, te estabas peleando con el diablo. Digo, cállate. Sí, le dije. Shh. Dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que todos te escucharon. Digo, no les digas nada cuando salgas del cuarto. Si ellos mencionan algo, es que sí estaba hablando. Pero no les digas nada. Y apenas mi esposa salió de la recámara y ya estaban allá afuera. Mami, ¿qué tenía mi papá? ¿Y por qué estaba gritando? Hasta sentimos escalofrío. Yo dije, wow. Dice, papi, tú te estabas peleando con el diablo y yo me levanté y te escuché y te vi y me puse a orar por ti. Pero ¿quién cree que ganó? Su pastor. Ahora fue un sueño, ¿verdad? No sé, la verdad. Pero hermanos, yo estoy contento con mi Dios. Porque Él, hermanos, me dio libertad de la esclavitud del pecado. Me salvó del infierno
y yo sé que tengo un hogar en el cielo. Todo lo que Dios me dé en esta tierra será extra, y lo que no me dé, de todas maneras, yo amo a Dios y estoy contento con mi Dios, porque yo sé de qué me salvó el Señor Jesucristo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta maravillosa tarde, por este maravilloso culto. Ahora le pido, Señor, que los hermanos que ya son salvos, que sean agradecidos, que tengan esa visión que usted me ha dado a mí, que nos salvó de este mundo lleno de maldad. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nos salvó de no ir a las llamas del infierno. Nos salvó para llevarnos a su gloria. Señor, es lo más valioso, y si nada más tuviéramos eso, tenemos todo. Ayúdenos a ser agradecidos y seguir adelante en la vida cristiana. Todos en oración. Si tienes que darle gracias a Dios, si Dios te habló, ven al altar, no te quedes ahí, no seas perezoso, ¿verdad? No, dobla tus rodillas. ¿Habrá alguien que nos visita hoy que dirá: pastor, yo no había captado lo que dice la Biblia, ahora entiendo que Jesús vino a salvarme del infierno para llevarme al cielo y perdonar mis pecados? Yo quiero, pastor, entregarme hoy a Jesucristo. Estoy visitando la iglesia, hoy quiero entregarme a Jesucristo. Si hay alguien así que dice: pastor, yo quiero entregarme a Cristo hoy, levánteme su mano ahí donde esté, y yo quiero orar por usted. Veo aquí el caballero, Dios te bendiga, amigo. Alguien más levantará su mano que nos visita y dirá: pastor, yo quiero hoy. Veo una mano allá arriba de una damita, allá mero arriba, si me ayudan los que van ahí. ¿Alguien más? No le dé pena, mire, yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Ya varios, veo un caballero allá atrás también. ¿Alguien más dirá: pastor, ore por mí? Veo un jovencito de este lado también. ¿Alguien más? Allá arriba, alguien más dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, no estoy seguro a dónde voy cuando muera, hoy quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien más así? Bueno, ya varios están saliendo para bautizarse. Si usted no se ha bautizado y dice: pastor, yo estoy en la iglesia y no me he bautizado, yo quiero hoy obedecer a Dios en el bautismo, no quiero ser rebelde, yo quiero bautizarme. ¿Habrá alguien así que dirá: pastor, yo no me he bautizado? Allá van varias familias ya a bautizarse. ¿Habrá alguien que dice: yo quiero bautizarme hoy? Padre Celestial, gracias por darnos la libertad de la esclavitud en la cual vivíamos del pecado. Gracias por salvarnos de no ir al infierno. Gracias por prometernos el cielo después de nuestra muerte. Gracias por su palabra. Ahora, Señor, usted vio las manos que se levantaron. Use a los ganadores de almas. Que esas personas se entreguen completamente a usted con todo su corazón. También bendiga los bautizos, Señor. Gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.